Saludo con gusto vía Skype hasta Nueva York a Alejandra Ibarra Chaul. Ella es periodista mexicana de la revista Río 12, escritora del libro El Chapo Guzmán, el juicio del siglo. Estuvo cubriendo durante estos 3 meses, día a día, el juicio contra Joaquín Guzmán Loera y lo ha llevado ahora a este libro que edita Editorial Aguilar. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte. Buenas noches, Salvador, gracias por la invitación, gusto saludarte a ti. ¿Cuál es tu conclusión, Alejandra, después de esta condena que se da hoy contra Joaquín Guzmán Loera, estos 3 meses en los que estuviste siguiendo paso a paso, día a día, minuto a minuto este juicio con todos sus pormenores? Pues sin duda que es un final histórico de un proceso histórico, ¿no? Lo que vivimos los reporteros que cubrimos esto en los 3 meses fue la historia del narcotráfico en México durante 30 años. Lo que vivimos ahí tras bambalinas, digamos, y el final fue en la misma sintonía del grado de importancia y de impresión, ¿no?, de todo este proceso. Muchos dicen, veía yo el prólogo de tu libro, que está además muy interesante, muy bien escrito y prologado por Ismael Bojor, que es el editor de El Semanario Río 12, para el que tú realizaste esta cobertura, que en este juicio no solo estuvo sentado en el banquillo de los acusados Joaquín Guzmán Loera, con todo su emporio criminal que construyó durante más de 30 años, sino también el sistema político, la justicia, las fuerzas federales en México. Todo esto estuvo sujeto a un enjuiciamiento en este proceso. Sí, muchas gracias por lo que mencionas del libro, y efectivamente lo que vimos en este proceso fue evidencia de 30 años de actividad criminal, pero también de la estructura del cártel de Sinaloa, y una de la parte operativa del cártel eran los funcionarios corruptos, ¿no? Entonces, esta corrupción iba de lo que se dijo en el juicio, desde presidentes de México, pasando por Fuerzas Armadas, el Ejército, Policía Federal y Policía Estatal. Entonces, pues lo que vimos fue un entramado de corrupción a muchos niveles, ¿no? ¿Cómo queda el que llegó a ser considerado el narcotraficante más buscado, más peligroso, el número 1 en la lista del FBI? Hoy, ¿tú cómo lo viste al terminar este juicio, ahora que será enviado a una cárcel de máxima seguridad en Colorado? Ya no se ve un hombre tan poderoso, ya no se ve un hombre tan sanguinario. ¿Qué viste en el Chapo Guzmán en estos últimos días? Yo creo que en estos últimos días lo que vi del Chapo Guzmán fue un hombre vulnerable, un hombre que sus últimas palabras fueron sobre su trato en el encierro en el que está actualmente en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, en el cual se quejó de tortura, de condiciones que le parecían equivalentes a tortura física, emocional y mental. Se quejaba del aire seco que salía de los ductos del aire, lo que le hacía tener tapones de papel higiénico en los oídos, se quejaba del aislamiento, se quejaba de no poder ver a su esposa, de no poder abrazar a sus hijas. Entonces, las últimas imágenes del Chapo me parecen que son imágenes vulnerables. Claro, tu conclusión después de haber cubierto este juicio, después de haber seguido y conocido las entrañas de este mundo que tú confiesas no conocías hasta antes de empezar esta cobertura mediática, ¿cuál es, Alejandra? ¿De qué va a servir enjuiciar y condenar a cadena perpetua a un hombre como Joaquín Guzmán Loera, con todo el poder que llegó a tener en el mundo del narcotráfico? ¿Va a cambiar en algo la situación del narcotráfico en México, en Estados Unidos y en el mundo? Claro, yo creo que parte de lo que pasa en este juicio es que llegamos sabiendo poco, o llegamos sabiendo lo que sabíamos por medios de comunicación, pero es muy diferente escucharlo corroborado por las personas que perpetraron estos crímenes durante 3 décadas, ¿no? Y yo creo que principalmente lo que este juicio deja es memoria histórica, deja ese registro para el país, deja muchas pistas para investigar muchas cosas que se mencionaron ahí. Y en cuanto al narcotráfico, realmente no creo que la captura de un solo hombre pueda desmantelar este entramado complicado de corrupción, de compravendas con los gobiernos, ¿no? Entonces creo que es un problema mucho más grande el del narcotráfico y la violencia que aqueja a México que lo que le puede ser responsable a un hombre, ¿no? A los jóvenes que acá en México, todavía en muchos estados de la República, veían o llegaron a ver a Joaquín Guzmán Loera, como a otras figuras del mundo del narcotráfico, como un héroe, como un modelo a seguir, ¿qué les dirías tú después de haber estado en esta experiencia periodística de este juicio? Creo que es muy importante para todos los mexicanos y en general para la gente que quiera entender este problema. Creo que es esencial tratar de entender por qué el Chapo llegó a ser el Chapo. O sea, no creo que sirva de nada satanizarlo de un lado ni del otro. Creo que es interesante e importante tratar de entender
por qué se convirtió en esta figura, qué se lo permitió, incluso qué lo motivó a llegar ahí, y entender que es una persona con una serie de decisiones, algunas que le hicieron reconocido en Forbes incluso, y algunas que efectivamente lo hacen un asesino, ¿no? Sin duda. Pues Alejandra Ibarra Chahuil, periodista de la revista Río 12, te agradecemos mucho haber podido conversar contigo, te mandamos un saludo allá a Nueva York y recomendamos a toda la gente que busque, si quiere conocer a detalle lo que se trató, lo que se abordó y lo que se habló en este juicio, tu libro El Chapo, el juicio del siglo, de Editorial Aguilar. Muchas gracias, Alejandra, un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Salvador, a ti, y el gusto fue mío. Saludos a tu auditorio. La periodista Alejandra Ibarra Chahuil, que pues estuvo cubriendo de día y de noche y narra incluso largas jornadas informativas en las audiencias.